Suelo hacer repartos nocturnos en Medellín, sobre todo en las zonas altas, donde casi no hay tráfico después de la medianoche. Hay una intersección en particular, a la salida de una antigua calle hacia el barrio Mandique, que siempre me ha incomodado. Las luces parpadean demasiado allí, y parece que el tiempo es diferente en esa curva. La primera vez que vi a la chica fue una mañana nublada, alrededor de las 3:17 de la mañana cruzaba lentamente, justo en medio del carril, con el cuerpo cubierto de una gruesa capa de polvo, como si acabara de salir de un viejo sótano. Y lo más extraño, tenía los ojos completamente cerrados. Frené a fondo, pensando que la iba a atropellar. La camioneta casi se sale de la carretera. Cuando me detuve por completo, miré a un lado, y ella ya no estaba. Ni rastro de pasos, ni polvo en el suelo. Me quedé allí parado unos minutos, tratando de entender. No salí. Simplemente encendí la radio y la dejé silbando de fondo mientras recuperaba el control. Pensé que era cansancio. Una alucinación de alguien que ya no puede dormir. Pero la noche siguiente, a la misma hora, allí estaba ella. La misma figura, cruzando la calle de la misma manera. Con los brazos colgando, los ojos cerrados. Y cuando pasó frente a mi camioneta, extendió la mano. No abrió los ojos. Simplemente extendió la mano. Una vez más, desapareció antes de que pudiera reaccionar. Pero esta vez, noté que el interior del retrovisor estaba empañado. Como si alguien le hubiera echado el aliento. Escribí con el dedo, ¿quién eres?, y lo dejé ahí. La noche siguiente, el empañamiento volvió. Y esta vez, solo había una palabra escrita, temblorosa pero clara, sigo. Me quedé paralizado. Esto no era normal. Intenté preguntar a otros conductores, pero nadie admitía haberla visto. Simplemente dijeron, esa curva tiene historia. No acaba ahí. Decidí instalar una cámara de salpicadero orientada hacia adelante y otra hacia el asiento del copiloto. Quería entender qué estaba pasando. La cuarta noche, la chica volvió a aparecer. Cruzó despacio, al mismo tiempo, al mismo ritmo. Extendió la mano y, por un instante, sentí que el aire dentro de la cabina se volvía más denso. Al llegar a mi destino, volví a revisar las imágenes. La de delante mostraba la carretera normal. Vacía. Ninguna figura. Pero en la del copiloto, ella estaba allí. Sentada, con los ojos cerrados, con la mano aún extendida. Y la cámara dejó de grabar en ese instante. Pantalla negra. Archivo corrupto. Empecé a evitar esa ruta, pero los repartos me arrastraban hacia allí, como si el camino estuviera programado para mí. Cambié mi hora de salida, alteré mi ruta. Nada funcionaba. Siempre conseguía estar en esa intersección sobre las 3 de la mañana. Y siempre, lo mismo. Ella cruzaba. El polvo se le pegaba a la piel, su vestido claro estaba roto, sus ojos cerrados como si durmiera de pie. Una mañana, decidí no detenerme. Cerré los ojos un segundo, respiré hondo y aceleré. Cuando abrí los ojos, ya no estaba delante. Pero sentí un ligero roce en mi mano derecha, como si la mano de un niño la hubiera tocado por un instante. Desde entonces, empezó a aparecer ante el cruce. En el cristal de la ventanilla, en el retrovisor. Siempre con los ojos cerrados, pero cada vez más cerca. Y ahora el polvo no solo estaba en ella. Empezó a aparecer dentro de la cabina. En el salpicadero, en las grietas del asiento, como si viniera de un lugar demasiado viejo para limpiar. Llevé la camioneta a lavar, cambié los filtros, limpié todo por dentro. Al día siguiente, al subir, volvió el olor a cosas viejas. Humedad, madera podrida y un ligero toque a flores secas. Y allí, en el retrovisor, otra palabra escrita en la niebla, despierta. Me obsesioné. Empecé a investigar la zona, a preguntar en foros y a buscar registros antiguos.
Descubrí que en 1994 hubo un accidente en esa intersección con una niña de 8 años. Caminaba sola a casa desde la escuela y fue atropellada por un camión que no se detuvo. Su cuerpo fue encontrado cubierto de polvo, como si lo hubieran arrastrado metros por un camino de tierra. El conductor nunca fue identificado. Y desde entonces, aparecieron noticias esporádicas de una niña cruzando con los ojos cerrados en los periódicos locales. Siempre de madrugada. Siempre en silencio. La noche siguiente, volví al cruce, esta vez con la intención de confrontarla. Detuve la camioneta antes de la curva, salí con la linterna y esperé. Puntualmente, a las 3:17 de la mañana, apareció. Cruzando, como siempre. Pero cuando extendí la mano, como para tocar la suya, se detuvo. Por primera vez, se detuvo. Y abrió los ojos. Pero no había ojos allí. Solo oscuridad, como agujeros profundos, secos y eternos. El viento cesó. Y por un segundo, el mundo quedó en silencio. Me miró sin expresión, luego bajó la mano y siguió caminando. Como si se hubiera dado por vencida. Como si ya supiera que no podía ayudarla. Caminé de vuelta a la camioneta en silencio. La radio se encendió sola, aunque estaba apagada. Reproducía una vieja canción de cuna, una de esas melodías desafinadas que rayan el disco. La pantalla mostraba la fecha, 1994. La miré fijamente hasta que la música se detuvo y la radio se apagó de nuevo. A la mañana siguiente, fui a revisar las cámaras, con la esperanza de haber captado algo. Pero las tarjetas estaban vacías. Y los archivos anteriores, habían desaparecido. Como si se los hubiera llevado. O como si nunca hubieran existido. Solo que el polvo seguía allí. Y en el espejo, otra palabra, escrita con más fuerza, último. Desde entonces, ya no puedo cruzar las intersecciones sin reducir la velocidad. No importa en qué ciudad esté. Siempre espero ver esa silueta emerger de la niebla, con los ojos cerrados, cruzando como si estuviera atrapada en un ciclo. La he visto en otras carreteras, en los reflejos de las ventanas, incluso en la sombra del salpicadero mientras conduzco. Es como si me siguiera, esperando a que entienda algo que aún no he entendido. Algo que podría tener que ver conmigo. Algo que ya ni siquiera recuerdo. O algo que cargo sin saberlo. Llevé el camión a otra región, cambié la ruta, la carga, la compañía. Pero fue inútil. Porque ahora no estás solo en la intersección. A veces me despierto en mitad de la noche con la sensación de que alguien me toca la mano. Y cada mañana, el retrovisor tiene algo escrito. Palabras que cambian constantemente. Como si fuera una frase que se construye lentamente. Hoy temprano, el mensaje decía, cuando lo recuerdes, estaré lista. No sé qué significa. Pero sé que ella sigue conmigo. En silencio. Con los ojos cerrados. Así que, si un día vas solo por la calle y ves a una chica cruzando la calle al amanecer, cubierta de polvo, sin abrir los ojos, no toques la bocina. No aceleres. Y si te tiende la mano, piénsalo 2 veces. Porque quizá esté esperando a alguien que ya haya pasado por allí. Y quizá, ese alguien, seas tú. La primera vez que ocurrió fue una mañana fría, saliendo de La Paz hacia Oruro. Ya me había acostumbrado al silencio y la soledad del camino, de hecho, me gusta. Menos ruido, menos tráfico. Pero esa noche, al subir a la camioneta, sentí algo extraño en el aire. Como si alguien me estuviera esperando. Lo ignoré. Arranqué el motor, ajusté los espejos y empecé a conducir. Unos 20 minutos después, de repente, oí el sonido del cinturón de seguridad ajustándose en el asiento del copiloto. Miré la hora. Estaba vacío. Pero el cinturón estaba bloqueado. Atascado. Como si alguien acabara de sentarse allí. Detuve la camioneta.
Encendí la luz interior, me desabroché el cinturón y revisé todo. Nada. Ni rastro de nadie. Ni marcas, ni sombras. Pero en cuanto volví a conducir, sentí que el asiento de al lado se hundía un poco. ¿Sabes cuando alguien se sienta y el cuero hace ese ruido sutil? Exactamente. La camioneta, a pesar de estar en constante movimiento, parecía inclinarse ligeramente hacia el lado del copiloto. Y lo peor, con cada giro, sentía como si alguien se inclinara con ella, siguiendo el movimiento. No dije nada. No grité. Simplemente seguí adelante, intentando fingir que nada había cambiado. Durante las siguientes noches, todo se repitió. Siempre en el mismo tramo. El cinturón de seguridad se abrochaba solo. El asiento se hundía. Un ligero olor a ropa vieja llenaba el aire, algo entre naftalina e incienso añejo. Una presencia que no era violenta, pero tampoco bienvenida. Intenté conducir con el asiento reclinado, até el cinturón de seguridad detrás, incluso puse cajas encima para que no se moviera. Aún así, en cierto punto del camino, todo volvió a la normalidad. El asiento se ajustó solo, el cinturón se recolocó solo. Y la sensación de que alguien estaba allí conmigo era inevitable. Incluso se lo comenté a otro camionero en una parada, medio riendo, medio asustado. Se puso serio. Dijo que esa carretera era famosa. Que hace años, un conductor murió en un accidente allí, en una noche lluviosa. Iba con su esposa en el asiento del copiloto. Pero cuando encontraron el camión, solo había un cuerpo. Y el cinturón de seguridad del copiloto seguía abrochado. Pero, quemado, derretido. Como si algo hubiera quedado atrapado y no debiera haberse soltado. Después de eso, algunos dicen que sigue haciendo autostop. Que nadie viaja solo en ese tramo. Y que, si el asiento de al lado está vacío, te elige a ti. Después de escuchar esta historia, las cosas empeoraron. Empecé a notar que la presencia no solo aparecía en ese tramo de carretera. Empezó a aparecer en cualquier camino donde estuviera solo. En cuanto caía la noche, el asiento del copiloto se hundía de nuevo. Empecé a dejar cosas allí, como mi mochila, mi chaqueta, incluso mi caja de herramientas. Pero siempre, en algún momento del viaje, todo acababa en el suelo. Como si lo hubieran sacado con cuidado. Como si algo necesitara ese espacio libre. Y siempre, al poco tiempo, el cinturón de seguridad se abrochaba. Debo decir que me estaba carcomiendo por dentro. Llegué al punto de tener que cambiar la configuración de la cabina. Cambié el asiento, quité el cinturón de seguridad e incluso intenté usar espuma para cubrir la base. Pero nada funcionó. Una mañana, mientras cruzaba un tramo desierto, sentí un frío inexplicable dentro de la cabina y vi con mis propios ojos cómo el cinturón de seguridad se deslizaba lentamente por el asiento. Como si una mano invisible tirara de él. Se bloqueó con un clic seco. Y poco después, sentí el peso. Un hundimiento real y perceptible que tiraba de la camioneta ligeramente hacia la derecha. Y esta vez, había algo más, una respiración baja y rítmica. A mi lado. Intenté ignorarlo, seguir conduciendo. Pero la radio empezó a cambiar de emisora sola. Siempre se detenía en una frecuencia apenas audible, con un silbido y, por debajo, algo así como susurros apagados. En una de las paradas, dejé la radio encendida solo para ver qué pasaba. Y juro por todos que oía a alguien decir, no me dejes, todavía. La apagué enseguida, saqué la llave del contacto y bajé de la camioneta. Me quedé afuera unos minutos, respirando. Cuando regresé, mi cinturón de seguridad seguía abrochado. El asiento se hundía. Pero la radio estaba apagada. Empecé a anotar fechas y horas. Cada vez que aparecía la presencia. Y noté un patrón, siempre entre la 1:47 y las 3:13. Siempre en las carreteras menos transitadas. Y siempre cuando estaba mentalmente agotado.
como si esta cosa eligiera los momentos en que era más vulnerable. Empecé a pensar que no era el camión. Era yo. Como si, en ese primer encuentro, algo me hubiera notado. Me hubiera elegido. Y ahora, donde quiera que vaya, va conmigo. En el asiento de al lado. Silencioso. Esperando. La última vez que intenté deshacerme de él fue durante un viaje a Santa Cruz. Antes de irme, dejé el asiento del copiloto desmontado. Lo saqué todo, cinturón, base, soporte. Solo el espacio vacío. Conduje así durante más de 3 horas, sintiendo un extraño alivio, como si hubiera superado algo. Pero cuando paré en un área de descanso e iba a salir de la cabina, sentí un peso enorme en el pecho. Me faltaba el aire. Y vi, en el retrovisor, una forma borrosa sentada donde ya no había asiento. Solo polvo flotando y 2 ligeras abolladuras en la alfombrilla de goma. Como si todavía estuviera allí. Solo que ahora, sin forma. Desde entonces, dejé de intentar detenerlo. Volví a colocar el asiento original, con el cinturón. Ahora, cada vez que me subo a la camioneta, me despido en voz alta. No sé por qué. Simplemente lo hago. Y cuando el cinturón se abrocha solo, mentalmente respondo, no pasa nada. Solo un viaje más. Puede parecer una locura, pero alivia la carga. No desaparece, pero sí. Todavía la siento conmigo, cada vez. La radio sigue crepitando, a veces susurra. Pero ahora he aprendido a escuchar sin reaccionar. He pensado en dejar de conducir. Pero no es tan sencillo. Parece que necesita movimiento. La carretera. Para seguir adelante. Siempre adelante. Porque cuando me quedo quieto demasiado tiempo, empiezo a soñar con carreteras que no conozco, con curvas que se repiten, con camiones volcados en el arcén. Y siempre me despierto con el sonido del cinturón de seguridad ajustándose solo. Incluso cuando no estoy dentro del camión. Incluso cuando estoy en casa. Así que, si sientes que ya no estás solo en la carretera, mira con respeto al asiento de al lado. Y si el cinturón se abrocha solo, no intentes quitártelo. Simplemente conduce. En silencio. Porque quizás, solo quiera llegar a casa. Tomé una ruta alternativa en Tucumán debido a un corte en la carretera principal. Era uno de esos caminos de tierra mal señalizados, pero el GPS insistía en que era la mejor manera de llegar a San Miguel. Después de unos 40 minutos en el camino irregular, empecé a ver casas aparecer entre los árboles, un pequeño pueblo que no aparecía en ningún mapa. Los edificios eran viejos, de barro y madera, todos muy cerca unos de otros, formando estrechos pasillos entre ellos. ¿Lo extraño? Todo estaba iluminado. Todas las ventanas estaban iluminadas, pero no había nadie en la calle. Ni un sonido. Solo el motor de la camioneta y sus faros cortando el polvo. Disminuí la velocidad para intentar averiguar dónde estaba. Y entonces me di cuenta, las casas parecían moverse. No se movían como una ilusión óptica, sino de forma real y rítmica. Las paredes se hinchaban ligeramente y luego volvían a la normalidad. Como si respiraran. Detuve la camioneta, apagué el motor y el silencio se hizo aún más denso. Miré a mi alrededor y sentí que se me erizaban los pelos de la nuca. Las ventanas estaban llenas de ojos. No rostros. Solo ojos. Algunos estaban inmóviles, otros parpadeaban lentamente. Pero no había nadie dentro. Ni siluetas, ni sombras. Bajé de la camioneta, buscando una señal, alguna indicación de dónde estaba. El suelo parecía ligeramente cálido, incluso con el viento frío que venía de las montañas. Mientras caminaba por las calles, el sonido de mis pasos resonaba extrañamente, apagado, como si el suelo fuera hueco o de tela gruesa. En un momento dado, oí pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie.
solo el rastro de mis propios pasos marcando el polvo. Pero el sonido persistía, imitando mis movimientos con retraso. Era como si alguien repitiera lo que yo hacía, pero siempre un segundo después. Caminé de vuelta a la camioneta a paso rápido. Cuando intenté dar marcha atrás, el GPS se congeló. La pantalla se puso negra y apareció una sola palabra en rojo: quieto. Los faros empezaron a parpadear solos, como si la camioneta hubiera tenido un cortocircuito. Pero todo estaba intacto. Y cuando miré por el retrovisor, vi a una niña parada en medio de la calle. De espaldas. Inmóvil. Y en el momento en que bajé de la camioneta para gritar, giró lentamente la cabeza, revelando un rostro, vacío. No deformado. Simplemente, sin rasgos. Liso, como masa cruda. Y detrás de ella, las casas respiraban con más fuerza, como si hubieran sentido mi presencia. Como si me quisieran allí. Corrí de vuelta a la cabaña, cerré la puerta de golpe e intenté arrancarla. El motor tardó un poco en responder, como si algo se hubiera quedado atascado dentro. Cuando por fin arrancó, la radio empezó a sonar sola en una emisora que solo transmitía una respiración fuerte y continua. Y entre un suspiro y el siguiente, un susurro en español: ahora sois parte. Intenté maniobrar, pero el camino por el que había venido, desapareció. En su lugar, una hilera de casas que no había estado allí antes. Y todas respiraban juntas, en un ritmo lento y profundo. Casi humano. Hice lo único que se me ocurrió: seguí adelante. Pasé por calles cada vez más estrechas, obligando al camión a rozar las paredes. Y al pasar, oí que los sonidos cambiaban. Puertas crujiendo solas, ventanas golpeándose cíclicamente, risas apagadas provenientes del interior de las casas. Y en todos ellos, esos ojos fijos. Tantos ojos. Algunos rojos, otros sin párpados. Algunos se movían como si me siguieran. Lo más inquietante era que no parecían observar por curiosidad, sino como si esperaran algo. Como si ya supieran quién era yo. Como si este lugar me hubiera estado esperando durante mucho tiempo. Vi una especie de plaza al final de la calle, con un árbol seco en el centro. Aparqué allí, sin ningún otro sitio a donde ir. Bajé de la camioneta, intentando encontrar una salida a pie. Caminé por la plaza y me di cuenta de que las casas se habían acercado. Literalmente. Los callejones se estrecharon, los edificios se hicieron más altos. Y en el suelo, las marcas de mis neumáticos ya no estaban allí. Como si el lugar borrara mi rastro. Como si me absorbiera. Fue en ese momento que sentí algo rozar la nuca. Un toque frío. Cuando me giré, no había nadie. Pero el sonido de una respiración ahora venía de todas direcciones. Como si todo el pueblo estuviera vivo. Sin saber qué hacer, volví a la camioneta y cerré todo con llave. Cerré los ojos un rato, intentando concentrarme, fingiendo que no pasaba nada. Y cuando los abrí, todo estaba oscuro. No había luces en las casas. Ni un sonido. Las calles estaban desiertas. Pero el pueblo seguía ahí. Y el GPS volvió a funcionar con una nueva ruta parpadeando: salida. Arranqué el motor y me fui sin mirar atrás. Tardé horas en encontrar una carretera conocida. Y hasta el día de hoy, ese pueblo no ha aparecido en ningún mapa. Pero de vez en cuando, en las mañanas más tranquilas, todavía oigo una respiración que viene de la parte trasera de la cabaña. Como si algo se me hubiera metido dentro. Como si ese lugar aún no me hubiera dejado salir del todo. Desde ese día, ya no puedo confiar en mi GPS. Siempre reviso mis rutas manualmente, evito desvíos y nunca tomo caminos desconocidos. Pero a veces, sin darme cuenta, me encuentro rodeado de edificios que no deberían estar ahí. Casas demasiado viejas, demasiado silenciosas. Y siempre hay un pulso tenue, casi imperceptible, en las paredes. He cambiado de camión, me he mudado a otra región,
pero esto parece continuar. Es como si el pueblo hubiera marcado mi camino, como si hubiera respirado el mismo aire que ellos, y ahora una parte de mí sigue ahí. Una mañana, paré en una gasolinera desierta y fui al baño. Al volver, había algo en el asiento del copiloto. Una pequeña tela de encaje, como las que veía colgadas en las ventanas de esas casas. Estaba doblada, limpia, pero con un ligero olor dulzón. No me atreví a tirarla. La guardé en la guantera sin pensarlo. Al día siguiente, había desaparecido. Pero en su lugar, había polvo, el mismo polvo que cubría las calles de ese pueblo. Polvo espeso, oscuro, casi vivo. Y junto a él, pequeñas huellas, como las de niños, que llegaban hasta la puerta y desaparecían. He pensado en volver allí, pero no creo que pueda encontrarlo. Este no es un lugar fijo. No existe en los mapas. No tiene coordenadas. Se les aparece a quienes necesitan ser vistos. O a quienes ya han sido elegidos. Últimamente, he estado soñando con pasillos estrechos, ojos que me observan sin pestañear, casas que respiran, y esa niña sin rostro parada en medio de la calle. En el sueño, me llama. Pero sin abrir la boca. Me llama con el sonido de la respiración del pueblo. Así que, si tu GPS alguna vez te lleva por una carretera sin señalizar en Tucumán y empiezas a ver casas viejas que aparecen de la nada, detente. Date la vuelta. Porque ese lugar respira. Te observa. Y si te deja entrar, puede que no quiera que te vayas. Recibí la carga en Guadalajara una calurosa tarde de viernes. El contenedor estaba sellado con 3 precintos diferentes, uno de la empresa, otro de la Policía Federal y otro sin identificación, solo símbolos extraños que nunca había visto. El jefe simplemente dijo, entrega secreta. Sin abrir, sin detener. Me pareció extraño, por supuesto, pero acepté. Los camioneros no piden, toman. El destino era una bodega en el campo, un viaje de 6 horas. Todo parecía normal hasta la segunda hora de viaje. Fue entonces cuando oí el primer sonido proveniente de la parte trasera del camión. Un suave susurro, como si alguien murmurara oraciones. Disminuí la velocidad, apagué la radio y escuché. No era el sonido de un movimiento normal, no era madera crujiendo ni metal desprendiéndose. Era una voz. Clara. Pero en un idioma que no reconocí. Algo entre latín y árabe. Rítmica. Precisa. Como un canto religioso muy antiguo. Pensé que quizá estaba imaginando cosas, que era cansancio. Pero entonces la oración fue interrumpida por un grito. Corto, agudo. De desesperación. Y luego, silencio total. En ese momento, la temperatura dentro de la cabina bajó bruscamente. Incluso con el aire acondicionado apagado, sentí como si hubiera entrado en un congelador. Detuve el camión en un arcén desierto, con solo los faros iluminando la hierba seca a mi alrededor. Salí, fui a la parte trasera y pegué la oreja a la carrocería. Nada. Absolutamente nada. Pero al tocar el lateral metálico, sentí calor. Como si la carga hirviera en su interior. El metal tembló ligeramente, como si algo vivo se moviera dentro, intentando salir. Retrocedí un paso, sin entender qué transportaba. La placa de identificación no decía nada más que, material protegido, no abrir bajo ninguna circunstancia. Caminé de vuelta al camión en silencio, sintiendo en todo momento que algo me observaba desde dentro. Seguí mi camino, intentando concentrarme en la carretera. Pero los sonidos volvieron. Esta vez más intensos. Voces superpuestas, algunas susurrando oraciones, otras gritando como si las estuvieran torturando. Y entre ellas, una frase empezó a repetirse en español, con un tono desesperado, no lo abras, no lo abras. Y entonces, otra voz, más grave, casi como un rugido ahogado, respondió, libérame.
Era como estar atrapado entre dos mundos. Entre quienes querían advertirme y quienes querían salir. Intenté ignorarlo, acelerar y llegar rápido a mi destino. Pero cada kilómetro parecía más largo. La radio empezó a captar interferencias, incluso apagada. Y de repente, se encendió sola y reprodujo una grabación antigua, como un vinilo rayado, con una voz femenina rezando el Padre Nuestro, pero siempre deteniéndose en la parte de «líbranos del mal». Repetía la frase una y otra vez. Y mientras tanto, la carga que llevaba detrás se movía. No con golpes, sino como si estuviera viva. Como si respirara, un ritmo pesado, como algo dormido a punto de despertar. Y el camión empezó a perder potencia sin motivo. Lo pisé con fuerza y el motor no respondía bien. Me detuve de nuevo, sin saber qué más hacer. Abrí la puerta y lo primero que noté fue un olor muy fuerte, entre azufre y carne podrida. Miré hacia atrás y, juro por Dios, el contenedor parecía estar sudando. Gotas oscuras corrían por los bordes, incluso con el tiempo seco. Y en el suelo, formaban pequeños diseños circulares. Como símbolos. Me quedé allí, sin atreverme a abrirlo ni a seguir mi camino. Y fue entonces cuando oí claramente una voz masculina susurrar detrás de mí, cerca de mi oído, «Gracias». Me di la vuelta de un salto. No había nadie. Pero el sello desconocido de la puerta del contenedor había empezado a abrirse solo. Volví al volante presa del pánico, temblando. Decidí enviarle un mensaje a mi supervisor diciéndole que algo andaba mal. Pero el teléfono se congeló. La pantalla se congeló con una foto, una de mi propia cara, tomada segundos antes, con los ojos completamente negros. La imagen desapareció al instante. Y el teléfono se apagó por completo. Fue en ese momento que me di cuenta de que ya no podía escapar de esto. O seguía adelante, o lo abría. Y con cada minuto que pasaba, la carga latía con más fuerza. Como si percibiera mi duda. Como si me provocara. La voz ahora repetía mi nombre. Claramente. Mi nombre completo. Me quedaba menos de una hora para llegar a mi destino. Decidí ir hasta el final, pasara lo que pasara. Pero al girar hacia una carretera secundaria, el GPS se reinició y me redirigió a un nuevo punto. Ya no era el almacén, sino una carretera sin nombre en una zona rural aislada. La pantalla solo mostraba una palabra, entrega. Nada más. No podía cancelar ni desviar. Y por alguna razón, el camión empezó a obedecer solo. El volante se endureció, como si lo guiaran. Y entonces me di cuenta, el camino tenía símbolos iguales a los que goteaban de la carga. Como si me estuvieran llevando de vuelta. No al destino de la empresa, sino al destino de lo que llevaba dentro. Seguí el camino como un pasajero en mi propia camioneta. Cada vez más lejos de la civilización, rodeado de árboles retorcidos y farolas apagadas. En un momento dado, el camino se hizo tan estrecho que apenas podía pasar. El GPS se apagó, la radio se quedó en silencio. Lo único que persistía era la voz, ahora tranquila, casi suave. Ya falta poco, decía. Y en ese instante, la camioneta quedó en completo silencio. Ninguna vibración, ningún sonido. Solo un silencio que parecía absorberme por dentro. Como si lo que estuviera dentro supiera que volvía a casa. Al final del camino, encontré un claro. En el centro, un edificio de piedra, como un antiguo santuario sin techo, cubierto de raíces y velas apagadas. La entrada era estrecha, hecha a medida para un camión. Y de repente, las puertas se abrieron solas. Seguí adelante. El camión entró lentamente, como guiado. Cuando me detuve, todas las luces se apagaron a la vez. Me quedé allí, en la oscuridad, respirando agitadamente. Y entonces, el pestillo de carga se soltó con un clic seco. Las puertas se abrieron solas. Dentro, no había cajas. Solo un espacio vacío y oscuro,
donde algo se movía. Algo sin forma. Algo que respiraba. Me quedé quieto. Y entonces sentí una mano fría tocarme el hombro. No miré. No hablé. Solo oí, entregado. La mano desapareció. Y todo se volvió negro. Desperté horas después, tumbado en el asiento del camión, con el motor apagado y las puertas cerradas tras mí. La carga estaba sellada de nuevo, pero los símbolos habían desaparecido. El contenedor parecía nuevo. Sin manchas ni arañazos. Como si nada hubiera pasado. Pero al volver a la carretera, me di cuenta de que había pasado más tiempo del debido. Para mí, fueron solo unas horas. Para el mundo, 3 días. He estado conduciendo desde entonces. Incluso los camiones normales parecen llevar algo extra. A veces oigo susurros donde no debería haber ningún sonido. Y en ciertos contenedores veo reaparecer el extraño sello, el de los símbolos. Nunca supe exactamente qué transporté esa noche. Pero sé que lo entregué. Y sé que hay más por ahí. Porque de vez en cuando veo a otro camionero parado en el arcén, pegando la oreja a la carga, con la mirada perdida. Y entonces me pregunto, ¿lo habrá oído él también? Se suponía que sería una travesía fácil del Atacama. Carga ligera, horario cómodo, pronóstico del tiempo estable. Siempre he sido cauteloso al cruzar el desierto, sobre todo en bifurcaciones mal señalizadas. Pero esa mañana, sobre las 4:20, tomé un cruce diferente, justo después de un pequeño cartel de madera sin letras, inclinado y cubierto de arena. El GPS perdió señal en cuanto giré. Al principio, no me preocupé, ya había cruzado tramos así antes. Pero después de una hora conduciendo, algo empezó a molestarme. El paisaje no cambió. Las mismas rocas, los mismos arbustos secos, el mismo giro lento a la derecha. Decidí dar la vuelta. Marqué una roca diferente como referencia y di la vuelta. 15 minutos después, apareció la misma curva. Y allí estaba la misma roca. La misma forma, el mismo corte blanquecino en el medio. Pensé que quizá estaba cansado, que solo era una ilusión. Pero al detenerme a revisar las huellas en el suelo, vi las marcas de los neumáticos. Eran mías. La pendiente, el desgaste, igual que las de mi camioneta. Y no solo eso. Había varias. Como si ya hubiera pasado por allí 5 o 6 veces. Aunque nunca había conducido por esa ruta. Sentí que daba vueltas en círculos, así que tomé otra bifurcación. Un sendero más estrecho, a la izquierda, entre 2 formaciones rocosas. Parecía prometedor. Pero media hora después, la misma sensación, la repetición. Las rocas me eran familiares. Una cruz de madera improvisada apoyada en una roca, que había notado la primera hora, volvió a aparecer. Y otra vez. Y las marcas en el suelo, todas iguales a las mías. Cada giro me devolvía al mismo punto. Como si el desierto se hubiera cerrado a mi alrededor. Como si cada decisión me llevara de vuelta al principio, incluso al cambiar de rumbo. Intenté salir de la camioneta, subir a una de las formaciones y ver desde arriba. Pero fue inútil. Solo vi arena, camino y más camino. Ni ciudad, ni torres, nada. Y lo más extraño, ningún sonido. Ni el viento, ni el motor, ni mi propia respiración parecían naturales. Todo estaba amortiguado, como si el aire mismo estuviera atrapado conmigo. Al volver a la cabina, noté algo nuevo, una marca en el parabrisas, como una mano sucia de arena dibujando círculos. Pero había limpiado el cristal antes del viaje. Y estaba solo. Volví al volante y aceleré, ignorando cualquier bifurcación. Solo quería salir de allí. Pero el tablero empezó a fallar. El indicador de combustible se atascó y el reloj digital saltó entre horas sin sentido, 3:33, luego 12:1, luego 0. En un momento dado,
apagué todo y seguí adelante solo con las luces delanteras. Y fue entonces cuando empecé a ver formas en el horizonte. Ni personas, ni animales. Sombras. Inmóviles. Largas, distorsionadas por la luz, como si me estuvieran esperando. Cada vez que me acercaba, desaparecían. Pero dejaban un eco. Un zumbido tenue en mi oído, como un silbido de muy baja frecuencia. La radio, aunque apagada, empezó a crepitar. Y entonces, una voz. Débil, casi ahogada por el siseo, no hay salida, solo retorno. La voz se repetía, variando de tono, como si varias personas dijeran lo mismo. Abrí la ventanilla, grité pidiendo ayuda, toqué la bocina. Nada. Solo el desierto a mi alrededor, cada vez más opresivo. Y cada vez que miraba por el retrovisor, veía la misma curva formándose detrás de mí. Siempre la misma. Era como si la carretera volviera sobre sí misma. Un bucle sin sentido. Y en ese momento, ya no sabía cuántas horas habían pasado. Intenté dormir, pensando que quizás descansando la mente, todo volvería a la normalidad. Pero cada vez que cerraba los ojos, soñaba con la misma escena, mi camioneta estacionada en un punto fijo del desierto, y docenas de versiones de mí misma caminando en círculos a su alrededor. Desperté sudando, con la luz del sol cayendo sobre mí como antes. Como si el tiempo no se moviera allí. Como si el día fuera siempre el mismo. Intenté alejarme, siguiendo el sol. Pero después de casi una hora de caminata, regresé a la camioneta. No por elección propia. Por instinto. Fue como si mis pies me hubieran llevado de vuelta solos. Y entonces noté algo nuevo, había una marca escrita en la parte trasera de la camioneta. Con letras temblorosas, hecha con un dedo cubierto de arena. Te elegimos. No lo entendí al instante. Pero al volver a la cabina y cerrar la puerta, vi en el espejo una sombra sentada en el asiento del copiloto. No se movió, no emitió ningún sonido. Pero allí estaba. Y por un instante, sentí como si el desierto respirara a mi alrededor. Como si fuera un solo ser. Un ciclo que me había atrapado. Y ahora, yo formaba parte de él. Esa noche, no intenté irme de nuevo. Me quedé allí, inmóvil, con el motor apagado, mirando el cielo oscuro y sin estrellas. El silencio era tan profundo que podía oír los latidos de mi propio corazón. La sombra en el asiento de al lado no se iba. Y por alguna razón, sentí que no estaba ahí para hacerme daño. Era más como un reflejo. Algo que solo existía porque estaba atrapado. Un recordatorio de que ahora había dos de mí. La que entró en el desierto. Y la que el desierto creó. A la mañana siguiente, decidí tomar la única ruta que no había probado antes, directo, sin pensar, sin cuestionarme. Conduje durante horas. Quizás días. El tiempo no funcionaba allí. Y entonces, de repente, vi asfalto. Un tramo de carretera real, señalizado. Lloré de alivio. Crucé sin mirar atrás, y al parar en una gasolinera en medio de la nada, todos los relojes marcaban fechas diferentes. Algunos decían que llevaba 2 días fuera. Otros, 8. Pero para mí, fueron solo unas horas repetidas. La camioneta estaba cubierta de arena por dentro. Había huellas en las alfombrillas que no eran mías, pequeñas, casi infantiles. Y el retrovisor, aunque limpio, reflejaba el paisaje desértico, como si yo todavía estuviera allí. Desde entonces, he seguido trabajando, pero nunca he vuelto a esa región. Y cada vez que veo una bifurcación en el camino de tierra, lo pienso 2 veces antes de tomarla. Porque ahora lo sé, hay caminos que no llevan a ninguna parte. Simplemente te mantienen en marcha. Y, al final, te llevan por sí mismos. Así que, si un día tu GPS falla en medio de Atacama y ves una bifurcación sin señalizaciones, no vayas. No intentes tomar un atajo.
Porque quizá también te estén vigilando. Y cuando te des cuenta, solo quedarán las huellas de tus neumáticos. Y la certeza de que, nunca te marchaste del lugar.